Cada año vemos a miles de jóvenes con un talento increíble para el baloncesto soñando con llegar a lo más alto. Pero la realidad es que la gran mayoría se queda por el camino. Y la pregunta es, ¿por qué? No, no es por falta de habilidad. La clave está en un laberinto de barreras, muchas de ellas invisibles. Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno a descifrar por qué tanto potencial se pierde y sobre todo qué se puede hacer para evitarlo. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Un vistazo rápido. Primero, diagnosticamos el problema. Luego, nos metemos con las barreras, las del propio jugador, las de la metodología y las del sistema en general. Y para terminar, claro, propondremos soluciones y abriremos el debate. ¿Vamos allá? Sección 1. El talento perdido. Vamos a empezar con el diagnóstico inicial. Y aquí está la gran pregunta, la que resuena en muchas canchas. ¿Por qué de verdad tantos talentos no llegan a la élite? A ver, lo fácil sería pensar que es por falta de habilidad, ¿no? Pero no. La realidad, y en esto los expertos insisten mucho, es bastante más compleja. Nos obliga a levantar la vista y mirar más allá de lo que pasa en la cancha. Aquí está el quid de la cuestión. Ojo, porque esto es clave. El problema, en la mayoría de los casos, no es el jugador, es el sistema que lo rodea. Hablamos de barreras estructurales, de la forma de enseñar, psicológicas, que actúan como un auténtico freno de mano. Van desgastando el talento poco a poco antes de que tenga siquiera la oportunidad de madurar. Muy bien, vamos con la segunda parte. Aquí nos centramos en las barreras del jugador y su entorno. Es decir, vamos a analizar su ecosistema más personal. Y uno de los primeros grandes problemas con los que nos topamos es este, la especialización deportiva temprana. ¿Qué significa esto? Pues que se busca el resultado ya, ahora mismo, y para ello se sacrifica algo fundamental, una base motriz amplia y variada. A esta base se le llama alfabetización motriz. Piensa en ello como un abecedario de movimientos. Si solo enseñas unas pocas letras, el deportista nunca podrá escribir un libro completo. Esto crea atletas que, a largo plazo, son menos adaptables. Y ojo, mucho más propensos a lesionarse. Y el resultado de esta cultura de ganar a toda costa es devastador. Fijaos en este dato porque es tremendo. El 67% de los jóvenes que abandonan el deporte lo hace por el excesivo énfasis en la victoria. No es que se cansen o no les interese, no. Es la presión. La presión es lo que los acaba echando del sistema. Es que claro, el entorno del jugador es como una telaraña muy compleja. Tienes por un lado la presión de la familia, de los agentes. Por otro, el propio miedo del jugador a lesionarse, a fracasar. Súmale la falta de humildad, a veces el abandono de los estudios. Y la saturación. Demasiada competición. Todo esto va creando unas barreras psicológicas que pueden llegar a ser mucho más determinantes que el talento que tenga con el balón en las manos. Vale, dejamos el entorno del jugador y pasamos a la tercera sección. Ahora el foco está en los dilemas de la metodología. Y aquí, claro, la figura del entrenador es absolutamente central. En el mundo de la formación siempre ha habido un debate clásico, casi dos filosofías enfrentadas. Por un lado tenemos el entrenamiento analítico, el de toda la vida. Repetición, repetición y más repetición para perfeccionar el gesto técnico, sin nadie delante. Y por otro, la variabilidad táctica, que es todo lo contrario. Se basa en situaciones reales de partido, buscando que el jugador aprenda a leer el juego y a tomar sus propias decisiones. Y escuchad esta frase porque la analogía es demoledora. Corregir una mala mecánica de tiro en categoría cadete es infinitamente más difícil que hacerlo en categoría mini. Es como picar asfalto en una carretera. Es que es brutal. Lo que nos viene a decir es que la base técnica en las primeras etapas es crítica, porque intentar corregir un mal hábito que ya está grabado a fuego requiere un esfuerzo titánico. Por eso la calidad de la formación al principio es que es innegociable. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Analítico o variable? Pues la conclusión de los expertos es bastante clara. Ninguno por sí solo funciona. La clave, como en casi todo, está en el equilibrio. Necesitas una base técnica sólida, por supuesto, pero esa técnica tienes que saber transferirla al caos de un partido real. El arte de un buen entrenador de formación está justo ahí, en encontrar esa mezcla perfecta. Pasamos a la cuarta parte. Ya hemos visto al jugador y al entrenador. Ahora toca alejar el zoom y ver el cuadro completo. Los limitantes del sistema, el contexto competitivo en el que se mueven todos, y aquí hablamos de factores que muchas veces escapan al control de un entrenador o de un club. La calidad de las instalaciones, calendarios que están saturadísimos, la falta de dinero, todo esto crea una desigualdad de oportunidades brutal. Al final parece que el talento depende más de tu código postal que de tus ganas o tu habilidad. Y ojo, que esto no es una queja abstracta, es algo muy concreto. Mirad esta tabla del Consejo Superior de Deportes sobre los niveles mínimos de iluminación. Para una competición regional o un entrenamiento normal se exigen 500 lux. Bueno, pues la realidad es que muchísimos pabellones no llegan ni de lejos. Y la pregunta es, ¿cómo esperas que un chaval desarrolle una buena mecánica de tiro si casi no ve el aro? Es una barrera física, tangible y totalmente medible. Bien,
ya hemos diagnosticado el problema a fondo. Pero no nos vamos a quedar ahí, claro. Ahora toca lo importante, trazar una hoja de ruta. Vamos a ver estrategias y soluciones concretas para empezar a derribar todas estas barreras. El plan de acción es bastante claro y se resume en 5 puntos clave. 1. Priorizar la maduración motriz. 2. Implementar muchos juegos reducidos, el 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, que es donde de verdad se aprende a tomar decisiones. 3. Fomentar el equilibrio entre los estudios y el desarrollo personal, fundamental. 4. Invertir en que los entrenadores se formen continuamente. Y 5. Y quizás el más importante, tenemos que cambiar la forma de medir el éxito. Que el éxito sea el desarrollo del jugador, no la cantidad de trofeos. Esto, al final, lo que hace es redefinir por completo lo que significa ser un entrenador de formación. Su papel no es el de ser un coleccionista de trofeos, no, es ser un facilitador, alguien que despeje el camino para que el talento pueda simplemente florecer. Su trabajo es quitar obstáculos, no añadir más presión. Y con esto llegamos a la última sección, la discusión final, que es, en el fondo, un llamado a la acción para toda la comunidad del baloncesto. La idea con la que nos tenemos que quedar es esta. La excelencia no es un acto, sino el hábito de entrenar con conciencia de todos los factores que influyen en el juego. No es algo que pasa un día, es un proceso consciente que lo abarca todo, desde la técnica más pura hasta el bienestar emocional del deportista. Y terminamos lanzando una pregunta al aire, para abrir el debate, porque no hay una solución mágica, está claro, pero es una conversación que, como comunidad, tenemos que empezar a tener ya. Y la pregunta es esta. ¿Cuál es el primer paso tangible, medible, que nuestra comunidad deportiva debería dar para empezar a derribar estas barreras? El cambio real empieza cuando decidimos dar ese siguiente paso. La discusión está abierta.